El hijo millonario despidió al albañil sin saber que su padre lo había puesto en el testamento. El sol de marzo apenas empezaba a calentar las calles de la colonia Polanco en Ciudad de México cuando Javier Morales llegó puntualmente a las 7 de la mañana al portón de servicio de la residencia de los Villarreal. Sus manos callosas, marcadas por 25 años trabajando como maestro de obra, sostenían la misma caja de herramientas de madera que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años. A sus 43 años, Javier era reconocido entre sus colegas como uno de los albañiles más honestos y competentes de toda la zona metropolitana, aunque sus ingresos nunca le habían permitido salir de su modesto departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Durante los últimos 8 años, Javier había trabajado de manera constante para don Arturo Villarreal, un empresario retirado de 72 años que había hecho fortuna en el sector inmobiliario y que valoraba el trabajo bien hecho por encima de cualquier otra consideración. Don Arturo no era como los otros clientes ricos de Polanco. Él mismo había comenzado su imperio como ayudante general en una constructora en los años 70 y nunca había olvidado sus orígenes humildes. Por eso, cuando conoció a Javier hace 8 años, durante una pequeña reparación en su casa, había visto en él no solo a un trabajador competente, sino a alguien que compartía sus valores de honestidad, dedicación y respeto por el oficio. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La relación entre don Arturo y Javier había evolucionado con los años de una simple relación cliente-trabajador a algo mucho más cercano, a una amistad basada en el respeto mutuo. Don Arturo solía invitar a Javier a tomar café en el jardín después de terminar sus trabajos, y durante esas conversaciones habían descubierto que compartían una visión similar sobre la importancia de la integridad profesional y el valor del trabajo manual. Don Arturo le había confiado a Javier no solo el mantenimiento de su casa principal, sino también de sus 3 propiedades de renta en diferentes colonias de la ciudad. Pero esa mañana, cuando Javier tocó el timbre del portón de servicio, no fue doña Carmela, la empleada doméstica que llevaba 20 años con la familia, quien le abrió. En su lugar, un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje italiano perfectamente planchado y zapatos que probablemente costaban más que el sueldo mensual de Javier, apareció con expresión de molestia. ¿Quién eres?, preguntó el hombre con un tono que dejaba claro que consideraba la presencia de Javier una intromisión. Buenos días, soy Javier Morales, el albañil. Don Arturo me pidió que viniera hoy para revisar la instalación hidráulica del cuarto de lavado. El hombre lo miró de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. Ah, el albañil. Soy Rodrigo Villarreal, el hijo de Arturo. Mi padre ya no está en condiciones de tomar decisiones sobre la casa. Sufrió un infarto hace 2 semanas y ahora yo me hago cargo de todo. Javier sintió que el corazón se le encogía. Don Arturo había mencionado algunos problemas de salud en su última conversación, pero nunca imaginó que fuera algo tan grave. Lo siento mucho, no sabía nada. ¿Cómo está don Arturo? Está estable, pero delicado. Los doctores dicen que va a necesitar reposo completo durante varios meses, tal vez más. Rodrigo hizo una pausa y luego continuó. Mira, voy a ser directo contigo. He estado revisando los gastos de la casa y me he dado cuenta de que mi padre te ha estado pagando cantidades ridículas por trabajos simples. 500 pesos por cambiar un tubo, 800 por arreglar una gotera. Es excesivo. Javier sintió que la sangre le subía a la cara, pero mantuvo la calma. Don Rodrigo, con todo respeto, esos no son precios excesivos. Son trabajos que requieren experiencia y herramientas especializadas. Su padre siempre ha estado conforme con mi trabajo y mis precios. Sí, bueno, mi padre es de otra generación y no entiende que hay que optimizar costos. He encontrado una empresa de mantenimiento que me ofrece un contrato anual por la mitad de lo que tú cobras por mes. Javier respiró profundo antes de responder. Don Rodrigo, esas empresas suelen subcontratar a trabajadores sin experiencia y usan materiales de baja calidad. Su padre siempre ha sido muy cuidadoso con el mantenimiento de sus propiedades porque sabe que prevenir problemas sale más barato que repararlos después. Rodrigo soltó una risa sarcástica. Mira, albañil, no necesito lecciones de economía de alguien
alguien que probablemente no terminó ni la secundaria. La decisión ya está tomada. A partir de hoy, tus servicios ya no son necesarios. En ese momento, doña Carmela apareció detrás de Rodrigo, con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Don Rodrigo, por favor», intervino ella con voz temblorosa. «Don Arturo siempre ha confiado en Javier. Él conoce cada rincón de esta casa mejor que nadie. Cuando se reventó la tubería principal el año pasado, Javier vino a las 2 de la mañana y evitó una inundación que habría costado cientos de miles de pesos en daños. Carmela, te agradezco tu opinión, pero yo soy quien toma las decisiones ahora, y ya decidí que necesitamos reducir gastos innecesarios». Javier guardó sus herramientas lentamente, manteniendo su dignidad a pesar de la humillación. Antes de irse, se volvió hacia Rodrigo. «Don Rodrigo, solo quiero pedirle un favor. Cuando don Arturo se recupere lo suficiente para recibir visitas, me gustaría pasar a saludarlo, no para pedirle trabajo, solo para saber cómo está. Su padre ha sido muy bueno conmigo durante estos años». Rodrigo lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Ya veremos. Ahora, si me disculpas, tengo cosas importantes que hacer». Javier se despidió de doña Carmela con un abrazo y salió de la residencia sintiendo un vacío en el pecho. Don Arturo no era solo su mejor cliente, era alguien que lo había tratado con respeto y dignidad, algo que no todos los clientes ricos hacían con los trabajadores manuales. Además, el ingreso mensual que recibía por el mantenimiento de las propiedades de don Arturo representaba casi el 40% de sus ingresos totales. Durante las siguientes semanas, Javier tuvo que trabajar el doble para compensar la pérdida de ingresos. Aceptaba trabajos pequeños que normalmente hubiera rechazado, trabajaba fines de semana e incluso tomó algunos trabajos nocturnos de emergencia. Pero a pesar de la presión económica, nunca comprometió la calidad de su trabajo ni su integridad profesional. Una tarde de viernes, mientras terminaba de reparar el techo de una vecindad en la colonia Roma, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Javier Morales?» «Sí, él habla. Habla el licenciado Fernando Castillo, del despacho Castillo y Asociados. Necesito hablar con usted sobre un asunto relacionado con el señor Arturo Villarreal». Javier sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Le pasó algo a don Arturo? «Preferiría discutir este asunto en persona. ¿Podría venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Es muy importante». «Por supuesto, licenciado. Ahí estaré». Esa noche, Javier apenas pudo dormir. Miles de pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Habría muerto don Arturo? ¿Por qué un abogado querría hablar con él? ¿Tendría algo que ver con algún trabajo que había hecho en las propiedades? Al día siguiente, Javier llegó puntualmente a la elegante oficina del licenciado Castillo en Paseo de la Reforma. La recepcionista lo hizo pasar inmediatamente a una sala de juntas, donde lo esperaba un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje oscuro impecable. «Señor Morales, gracias por venir. Siéntese, por favor». Javier se sentó en una de las sillas de cuero, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. «Licenciado, ¿qué pasó con don Arturo?» El abogado juntó las manos sobre el escritorio antes de responder. «El señor Villarreal falleció hace 3 días, de forma pacífica mientras dormía. Su corazón simplemente se detuvo». Javier sintió que el mundo se le venía encima. A pesar de saber que don Arturo estaba delicado de salud, la noticia lo golpeó como un martillo. «No, no puede ser. Yo quería ir a visitarlo, pero su hijo me dijo que...» «Sí, estoy al tanto de la situación con Rodrigo. De hecho, es uno de los motivos por los que lo llamé». El licenciado abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Señor Morales, fui el abogado personal de don Arturo durante más de 30 años. Hace aproximadamente 6 meses, él actualizó su testamento y usted figura en ese documento». Javier lo miró sin comprender. «¿Yo? Debe haber un error, licenciado. Yo solo era su albañil». «No hay error. Don Arturo fue muy específico sobre esto. Permítame leerle la cláusula relevante». El licenciado se puso sus anteojos y comenzó a leer. «A Javier Morales Sánchez, quien durante 8 años ha demostrado ser no solo un trabajador excepcional, sino también un hombre de integridad inquebrantable, le heredo mi propiedad ubicada en la calle Insurgente Sur, número 1847, Colonia Florida, junto con la cantidad de 500,000 pesos para que pueda establecer su propia empresa de construcción y mantenimiento. Además,
Además, le otorgo el derecho de primera opción para realizar cualquier trabajo de mantenimiento en mis otras propiedades, las cuales pasarán a ser administradas por un fideicomiso. Javier se quedó completamente paralizado. No podía procesar lo que estaba escuchando. Licenciado, esto no puede ser real. Esto no. Esa propiedad de Insurgentes es un edificio de 4 pisos, con locales comerciales en la planta baja. Debe valer varios millones de pesos. Aproximadamente 8 millones, según la última evaluación. Don Arturo fue muy claro en sus intenciones. Él me dijo textualmente: Javier es el tipo de hombre que este país necesita más. Trabaja duro, es honesto y nunca trata de aprovecharse de nadie. Quiero darle la oportunidad de demostrar de lo que es capaz cuando tiene los recursos adecuados. Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Don Arturo dijo eso? Sí, y hay algo más que debe saber. Don Arturo actualizó su testamento poco después de que Rodrigo regresara de Estados Unidos. Verá, Rodrigo pasó los últimos 15 años viviendo en California, gastando el dinero que su padre le enviaba y acumulando deudas. Cuando regresó hace 8 meses, don Arturo se dio cuenta de que su hijo había desarrollado una actitud de desprecio hacia las personas trabajadoras y una obsesión poco saludable con el dinero. El licenciado sacó otro documento. Don Arturo dividió su patrimonio de una manera muy específica. A Rodrigo le dejó la casa de Polanco, sus acciones en 2 empresas que generan buenos dividendos y una suma de 3 millones de pesos en efectivo. Eso representa aproximadamente el 30% de su patrimonio total. El resto lo distribuyó entre usted, doña Carmela, su empleada doméstica, una fundación para becas educativas y otros empleados de confianza. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Rodrigo sabe esto? La lectura oficial del testamento es el próximo miércoles. Rodrigo va a descubrir entonces que no es el único heredero y que de hecho no recibió la mayor parte del patrimonio. Puedo anticipar que no lo va a tomar bien. El licenciado se inclinó hacia adelante. Señor Morales, don Arturo me pidió que le entregara esto si algo le pasaba antes de que pudiera hablar con usted personalmente. Le entregó un sobre de papel grueso con el nombre de Javier escrito a mano con la inconfundible caligrafía de don Arturo. Con manos temblorosas Javier abrió el sobre y comenzó a leer. Querido Javier, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Quiero que sepas que los últimos 8 años de conocerte han sido un recordatorio constante de por qué comencé mi negocio en primer lugar, para demostrar que el trabajo honesto y el carácter sólido son más valiosos que cualquier título universitario o apellido prestigioso. Te he observado durante todo este tiempo. He visto cómo rechazaste trabajos que podías haber cobrado más caro, pero que no estaban dentro de tu área de experiencia. He visto cómo trataste a mis empleados con respeto, desde doña Carmela hasta el jardinero más joven. He visto cómo nunca intentaste aprovecharte de mi confianza, incluso cuando habrías podido hacerlo fácilmente. Pero lo que más me impresionó fue aquella vez hace 3 años, cuando descubriste que el plomero que había contratado para una de mis propiedades de renta estaba usando materiales baratos y cobrando precios de materiales premium. Tú me avisaste inmediatamente, aunque sabías que ese plomero era tu cuñado y que tu esposa se iba a enojar contigo. Eso me demostró que tu integridad es más fuerte que cualquier lealtad familiar mal entendida. Mi hijo Rodrigo es diferente. Lo quiero porque es mi sangre, pero no puedo confiarle la totalidad de mi patrimonio porque sé que lo desperdiciaría. Le he dado suficiente para vivir cómodamente, pero el resto de lo que construí durante mi vida quiero que vaya a personas que lo van a valorar y usar para hacer el bien. La propiedad de Insurgentes Sur la compré hace 20 años, con la intención de convertirla en la sede de una escuela de oficios donde jóvenes de escasos recursos pudieran aprender construcción, plomería, electricidad y otros trabajos manuales dignos. Nunca tuve tiempo de realizar ese sueño, pero creo que tú sí puedes hacerlo. No te estoy dando esto por lástima o por caridad. Te lo estoy dando porque creo que eres exactamente el tipo de persona que puede convertir esta oportunidad en algo que beneficie a muchos otros. Usa el dinero para establecer tu empresa. Usa el edificio como quieras, pero te pido un favor. Nunca olvides de dónde vienes y cuando puedas ayuda a otros jóvenes que estén donde tú estuviste alguna vez. Confío en ti, Javier. Siempre lo he hecho
Tu amigo, Arturo Villarreal. Cuando Javier terminó de leer la carta, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El licenciado le ofreció discretamente una caja de pañuelos. Don Arturo era un buen hombre, dijo el licenciado, uno de los mejores que he conocido en mi carrera. Javier se secó las lágrimas y respiró profundo. ¿Qué tengo que hacer ahora, licenciado? Primero, firmar algunos documentos para formalizar la herencia. Después, prepararnos para la reacción de Rodrigo cuando se entere. Y finalmente, ayudarte a establecer tu empresa y tomar posesión del edificio. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Javier asistió al funeral de don Arturo, donde Rodrigo lo miró con desconcierto al verlo sentado entre los invitados principales y no entre los empleados. Doña Carmela, que también había sido favorecida en el testamento con una generosa pensión vitalicia y la propiedad del departamento donde vivía, se acercó a Javier después de la ceremonia. Don Arturo hablaba mucho de usted en sus últimos meses, le dijo con lágrimas en los ojos. Decía que usted le recordaba a él mismo cuando era joven, humilde, trabajador y con principios sólidos. Se sentía muy orgulloso de conocerlo. El miércoles siguiente, en la oficina del licenciado Castillo, se llevó a cabo la lectura oficial del testamento. Rodrigo llegó con 2 abogados propios, claramente esperando algún tipo de complicación. Cuando el licenciado Castillo comenzó a leer las disposiciones del testamento, la expresión de Rodrigo fue transformándose de confianza a confusión y finalmente a furia contenida. «Esto es un fraude», explotó Rodrigo cuando el licenciado terminó de leer. «Mi padre no estaba en sus 5 sentidos cuando hizo ese testamento. Acababa de sufrir un infarto. Probablemente estaba medicado, confundido». «Señor Villarreal», lo interrumpió el licenciado con voz firme, «su padre actualizó su testamento 6 meses antes de su infarto, cuando gozaba de perfecta salud mental. Tengo certificados médicos de 2 doctores diferentes que atestiguan su capacidad mental en ese momento. Además, todo el proceso fue grabado en video, como es requerido por ley. Su padre estaba completamente consciente y seguro de sus decisiones». Rodrigo se volvió hacia Javier con odio en los ojos. Tú manipulaste a mi padre. Te aprovechaste de un viejo enfermo para sacarlo su dinero». Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie. «Don Rodrigo, con todo respeto, yo no sabía nada de esto hasta hace unos días. Su padre nunca me mencionó nada sobre el testamento. Y para su información, el día que usted me despidió, yo me fui sin reclamar, sin hacer ningún escándalo, manteniendo mi dignidad. Si su padre decidió hacer lo que hizo, fue por sus propias razones, no por manipulación mía». Uno de los abogados de Rodrigo intervino. «Vamos a impugnar este testamento. Es claramente producto de influencia indebida». El licenciado Castillo sonrió con tristeza. «Pueden intentarlo, pero les advierto que van a perder. Don Arturo me dio instrucciones específicas de que si alguien impugnaba el testamento, basándose en supuesta influencia indebida, debía mostrar esto». El licenciado puso una memoria USB en su laptop y proyectó un video en la pared. En la pantalla apareció don Arturo, sentado en esa misma oficina, claramente lúcido y con buena salud. «Si están viendo esto», decía don Arturo en el video, «es porque alguien, probablemente mi hijo Rodrigo, está tratando de impugnar mi testamento alegando que no estaba en mis 5 sentidos. Quiero dejar absolutamente claro que tomé estas decisiones completamente consciente y por mis propias razones». Don Arturo se inclinó hacia la cámara. «Rodrigo, si estás viendo esto, quiero que entiendas algo. Te amo porque eres mi hijo, pero no confío en que vayas a usar mi fortuna de manera responsable. Has desperdiciado 15 años de tu vida y millones de pesos míos en California sin producir nada de valor. Cuando regresaste, esperaba ver que habías madurado, pero en lugar de eso, te vi despedir a Javier, un hombre que me sirvió fielmente durante 8 años, simplemente porque querías optimizar costos. Eso me demostró que no has aprendido el valor del trabajo honesto ni el respeto por las personas trabajadoras». El video continuó. «Javier Morales recibe lo que recibe porque se lo merece. Durante 8 años demostró integridad, competencia y humildad. Él es el tipo de hombre en quien yo habría confiado para expandir mi negocio. Él es el tipo de hombre que yo fui alguna vez, antes de tener dinero. Y él es el tipo de hombre que espero que use esta oportunidad no solo para mejorar
su vida, sino para ayudar a otros. Don Arturo hizo una pausa. Si decides impugnar este testamento, Rodrigo, solo vas a desperdiciar tiempo y dinero en abogados. Este documento es legal, es válido y es definitivo. Acéptalo con dignidad y tal vez, solo tal vez, aprendas algo de todo esto. El video terminó y la sala quedó en completo silencio. Rodrigo estaba pálido, con los puños apretados. Sus abogados intercambiaron miradas incómodas. «Señores», dijo el licenciado Castillo, «¿todavía desean proceder con la impugnación?» Uno de los abogados de Rodrigo se aclaró la garganta. «Necesitamos discutir esto con nuestro cliente en privado». Después de 15 minutos de discusión en el pasillo, Rodrigo regresó solo a la sala con expresión derrotada. «No voy a impugnar el testamento», dijo con voz apagada. Miró a Javier con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. «Pero quiero que sepas que nunca voy a aceptar que un simple albañil haya recibido más de mi padre que yo». Javier lo miró directamente a los ojos. «Don Rodrigo, yo no pedí esto, pero ahora que su padre me dio esta oportunidad, le juro que voy a honrar su memoria, haciendo exactamente lo que él quería, usar estos recursos para ayudar a otros que estén en la posición en la que yo estuve». Rodrigo salió de la oficina sin decir nada más, y Javier no volvió a verlo durante mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron de adaptación intensa. Javier tuvo que aprender sobre temas legales, administrativos y financieros que nunca había manejado. El licenciado Castillo le recomendó un contador y un administrador que lo ayudaron a establecer su empresa, que decidió llamar Construcciones Villarreal Morales, en honor a don Arturo. El edificio de Insurgentes Sur era incluso más valioso de lo que Javier había imaginado. Los locales comerciales de la planta baja generaban una renta mensual de 120,000 pesos y los departamentos de los 3 pisos superiores otros 180,000. Con ese flujo de efectivo estable, Javier pudo mantener su modesta forma de vida mientras invertía la mayor parte del dinero en la visión de don Arturo. Javier decidió remodelar el segundo piso del edificio para convertirlo en un centro de capacitación gratuito para jóvenes de escasos recursos que quisieran aprender oficios relacionados con la construcción. Contrató a 3 maestros de obra retirados como instructores y él mismo daba clases 2 veces por semana sobre albañilería básica e intermedia. La noticia del programa se corrió rápidamente por las colonias populares de la ciudad. En el primer ciclo de cursos, Javier recibió más de 200 solicitudes para solo 30 lugares disponibles. El proceso de selección fue doloroso, pero Javier decidió dar prioridad a jóvenes que demostraran genuino interés en aprender el oficio, no solo en conseguir un certificado. Uno de los primeros estudiantes fue un muchacho de 19 años llamado Daniel, que había abandonado la escuela preparatoria para ayudar a su madre enferma. Daniel recordaba mucho a Javier cuando era joven, hambriento de oportunidades, pero sin recursos para pagarlas. «Profesor Javier», le dijo Daniel un día después de clase, «¿por qué hace esto?» «Me refiero a dar clases gratis. Usted podría cobrar y ganar mucho dinero». Javier sonrió. «Daniel, hace unos meses yo estaba trabajando como albañil de mantenimiento, viviendo al día. Un hombre me dio una oportunidad que cambió mi vida completamente. Ahora me toca a mí hacer lo mismo por otros». Daniel asintió pensativamente. «Mi mamá dice que usted es un ángel». «No soy un ángel, Daniel. Solo soy alguien que recibió ayuda cuando la necesitaba y ahora tiene la posibilidad de pasarla hacia adelante». 6 meses después de la muerte de don Arturo, Construcciones Villarreal Morales ya tenía contratos de mantenimiento para 15 edificios en diferentes colonias de la ciudad. Javier había contratado a 8 de sus mejores estudiantes del programa de capacitación como empleados de tiempo completo, pagándoles salarios justos y dándoles oportunidades de crecimiento. El fideicomiso que administraba las otras propiedades de don Arturo le dio a Javier el contrato de mantenimiento para todos esos inmuebles, tal como don Arturo había estipulado. Rodrigo, como uno de los beneficiarios del fideicomiso, técnicamente tenía poder de veto sobre esa decisión, pero el licenciado Castillo le había explicado que si vetaba sin causa justificada, perdería su participación en los dividendos del fideicomiso. Una tarde de septiembre, casi un año después de la muerte de don Arturo, Javier estaba supervisando una reparación en uno de los edificios del fideicomiso en la colonia del Valle,
porque cuando su teléfono sonó, era un número que no reconocía. ¿Javier Morales? Sí, él habla. Habla Rodrigo Villarreal. Javier se tensó inmediatamente. Don Rodrigo, ¿qué puedo hacer por usted? Hubo una pausa larga antes de que Rodrigo respondiera. Necesito hablar contigo, en persona. ¿Podemos vernos? Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En el café que está frente al Parque México? ¿A las 10 de la mañana? Ahí estaré. Javier llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. Rodrigo apareció exactamente a las 10, vestido de manera mucho más casual de lo que Javier recordaba. Se sentaron en una mesa alejada de la ventana. Gracias por venir, dijo Rodrigo, sin hacer contacto visual. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Javier esperó en silencio. He estado pensando mucho durante estos meses. Sobre mi padre, sobre lo que dijo en ese video, sobre todo. Rodrigo finalmente lo miró a los ojos. Tenías razón. Mi padre no estaba confundido cuando hizo ese testamento. Estaba siendo más lúcido de lo que yo he sido en años. Rodrigo jugó con su taza de café. Gasté 15 años de mi vida en Estados Unidos sin producir nada de valor. Viví del dinero de mi padre, pensando que me lo merecía solo por ser su hijo. Cuando regresé y lo vi enfermo, lo único que pensé fue en cómo administrar su dinero de la manera más eficiente posible. Por eso te despedí, no porque realmente cobrabas mucho, sino porque en mi cabeza cualquier gasto que no fuera absolutamente necesario era un desperdicio. Don Rodrigo, déjame terminar, por favor. Rodrigo respiró profundo. He estado observando lo que has hecho con la herencia, el centro de capacitación, los empleos que has creado, cómo has mantenido todas las propiedades en perfectas condiciones. Has hecho más con el 30% de la fortuna de mi padre de lo que yo he hecho con mi parte. Rodrigo sacó una carpeta de su maletín. Esto no es fácil para mí, pero necesito hacerlo. Quiero vender mi participación en el fideicomiso. El licenciado Castillo me explicó que tú tienes el derecho de primera opción para comprarla. Javier tomó la carpeta sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque mi padre tenía razón. No estoy preparado para manejar responsabilidades así. He estado viviendo del dinero del fideicomiso sin hacer nada productivo, exactamente como viví del dinero de mi padre en California. Necesito cambiar, y para cambiar necesito empezar de cero, sin la red de seguridad del dinero fácil. Rodrigo se inclinó hacia adelante. También quiero disculparme. Te traté con desprecio porque pensaba que ser albañil te hacía menos que yo. Pero mi padre pasó sus primeros 10 años en la construcción como ayudante general y construyó un imperio. Yo pasé 15 años con un título de una universidad cara y no construí nada. El desprecio lo merecía yo, no tú. Javier sintió una mezcla de emociones complejas. Parte de él quería rechazar la oferta por orgullo, pero otra parte recordaba las palabras de don Arturo sobre ayudar a otros. Don Rodrigo, aprecio su disculpa, pero necesito preguntarle algo. Si vende su participación, ¿qué va a hacer? ¿Tiene algún plan? Rodrigo asintió. Voy a usar el dinero de la venta para pagar todas mis deudas y luego voy a buscar trabajo. Trabajo real, no posiciones de junta directiva o consultoría. Quiero empezar desde abajo, como hizo mi padre. Javier estudió la expresión de Rodrigo. Parecía sincero. Está bien, voy a comprar su participación en el fideicomiso, pero tengo una contrapropuesta. Rodrigo lo miró con sorpresa. ¿Qué tipo de contrapropuesta? En lugar de pagarle todo en efectivo, le voy a pagar el 70% ahora para que pueda saldar sus deudas, y el 30% lo voy a convertir en un sueldo mensual durante 3 años. No entiendo. Quiero que venga a trabajar conmigo en Construcciones Villarreal Morales, no como ejecutivo ni como gerente, como aprendiz de albañil. Rodrigo se quedó con la boca abierta. ¿Me estás ofreciendo trabajo como albañil? Como aprendiz de albañil. Va a empezar desde abajo, cargando materiales, preparando mezcla, limpiando el sitio de trabajo. Si demuestra que realmente quiere aprender y cambiar, entonces progresará. Pero si solo quiere un sueldo fácil, mejor ni acepte. Rodrigo se quedó callado durante varios minutos, procesando la oferta. ¿Por qué harías esto por mí, después de cómo te traté? Porque su padre me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a trabajar por ella. Y porque creo que usted puede cambiar si realmente quiere hacerlo. Rodrigo extendió su mano. Acepto, pero con una condición. Si en algún momento consideras que no estoy dando el ancho o que no estoy comprometido realmente, me despides inmediatamente.
Exactamente. Sin contemplaciones. Javier estrechó su mano. Trato hecho. Presente el lunes a las 7 de la mañana en el centro de capacitación. Y traiga ropa de trabajo y botas con casquillo. El lunes siguiente, Rodrigo Villarreal apareció puntualmente a las 7 de la mañana, vestido con jeans viejos, una camiseta de trabajo y botas de construcción nuevas que claramente acababa de comprar. Los otros trabajadores lo miraban con curiosidad, preguntándose quién era ese hombre que claramente no estaba acostumbrado al trabajo físico. Muchachos, dijo Javier reuniendo al equipo, él es Rodrigo, va a trabajar con nosotros como aprendiz. Quiero que lo traten como a cualquier otro aprendiz, con respeto pero sin concesiones. Daniel, que ahora era uno de los albañiles más prometedores del equipo, se acercó a Rodrigo. Bienvenido, compañero. Hoy vamos a estar trabajando en una reparación de cimientos en un edificio de la colonia Narvarte. Es trabajo pesado, así que espero que hayas desayunado bien. Los primeros días fueron brutales para Rodrigo. Su cuerpo, acostumbrado a la comodidad y la inactividad, protestaba con cada movimiento. Terminaba cada día exhausto, con ampollas en las manos y dolores musculares que no sabía que podía sentir. Pero para sorpresa de todos, incluyendo de Javier, Rodrigo no se quejó ni una sola vez. Llegaba puntual cada mañana, seguía instrucciones sin protestas y hacía preguntas inteligentes sobre el trabajo. Una tarde de viernes, después de 3 semanas de trabajo, Javier encontró a Rodrigo practicando mezcla de cemento después de que todos los demás se habían ido. Don Rodrigo, ya es hora de ir a casa. Rodrigo se limpió el sudor de la frente. Estoy tratando de perfeccionar la consistencia de la mezcla. Daniel me dijo que la mía todavía está muy aguada. Javier se acercó y examinó la mezcla. Déjeme enseñarle un truco. El problema no es la cantidad de agua, es el orden en que mezcla los ingredientes y la técnica de mezclado. Durante los siguientes 20 minutos, Javier le enseñó a Rodrigo los secretos de una buena mezcla de cemento, los mismos que su padre le había enseñado hacía 25 años. Entiendo, dijo Rodrigo cuando finalmente logró una mezcla con la consistencia correcta. Es como cocinar, no es solo seguir una receta, es entender cómo funcionan los ingredientes juntos. Exacto, veo que está aprendiendo. Rodrigo guardó sus herramientas y se sentó en un banco del área de trabajo. Javier, puedo llamarte Javier, ¿verdad? Ya no tiene sentido que te llame usted. Claro, Rodrigo. Estos han sido los 3 semanas más difíciles de mi vida y también los 3 semanas más satisfactorias. Rodrigo miró sus manos callosas y con ampollas. Por primera vez en mi vida adulta, termino el día sabiendo que hice algo útil, algo tangible, construí algo, arreglé algo, contribuí algo real. Así me he sentido yo cada día durante 25 años. Mi padre intentó enseñarme esto cuando era adolescente. Me llevaba a sus obras los sábados, trataba de mostrarme el valor del trabajo manual, pero yo era un mocoso arrogante que pensaba que ese tipo de trabajo estaba debajo de mí. Rodrigo negó con la cabeza. Desperdicié años de mi vida creyendo que mi apellido y mi educación cara me hacían especial. Nunca es tarde para aprender, Rodrigo. 6 meses después, Rodrigo ya no era el mismo hombre que había aparecido ese primer día. Su cuerpo se había transformado, había perdido la grasa abdominal y ganado músculo en los brazos y la espalda. Pero el cambio más notable era en su actitud. El desprecio y la arrogancia habían sido reemplazados por humildad y respeto genuino por el oficio. Una mañana de marzo, exactamente 2 años después de la muerte de don Arturo, Javier llamó a Rodrigo a su oficina. Siéntate, Rodrigo. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Rodrigo se sentó con expresión preocupada. ¿Hice algo mal? Al contrario, has superado todas mis expectativas. Los muchachos me dicen que eres uno de los aprendices más dedicados que han tenido, y yo mismo he visto tu progreso. Ya no eres un aprendiz, eres un albañil competente. Rodrigo sonrió con orgullo genuino. Gracias, Javier. Eso significa mucho viniendo de ti. Por eso quiero ofrecerte algo. El centro de capacitación ha crecido mucho. Ahora tenemos 6 instructores y más de 100 estudiantes por ciclo. Necesito a alguien que coordine el programa, alguien que entienda tanto la parte administrativa como el trabajo práctico. Quiero que seas tú. Rodrigo se quedó sin palabras. ¿Estás seguro? Todavía me falta mucho por aprender. Siempre nos va a faltar algo por aprender, pero tienes algo que muchos instructores no tienen. Recuerdas lo que es empezar desde cero, sin saber nada. Eso te va a ayudar a entender mejor a los estudiantes. Rodrigo aceptó la
posición y durante el siguiente año, el Centro de Capacitación floreció bajo su dirección. Implementó un programa de seguimiento para graduados, ayudándolos a conseguir sus primeros empleos. Estableció convenios con ferreterías y proveedores de materiales para que los estudiantes pudieran comprar herramientas a precio de mayoreo. Y personalmente se aseguró de que ningún estudiante tuviera que abandonar el programa por falta de recursos económicos. Una tarde de viernes, Javier recibió una llamada del licenciado Castillo. Javier, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tengo que mostrarte. Cuando Javier llegó, el licenciado tenía una expresión extraña, entre divertida y emocionada. ¿Recuerdas que te mencioné que don Arturo había establecido una fundación para becas educativas? Sí, claro. Bueno, la fundación tiene un fondo considerable, aproximadamente 20 millones de pesos, y genera intereses de alrededor de 2 millones al año. Hasta ahora, el dinero se ha estado usando para becas universitarias. Pero revisando los documentos de la fundación, encontré una cláusula que nunca había notado antes. El licenciado le mostró un documento. Dice textualmente: si en algún momento se establece un programa de capacitación en oficios manuales que cumpla con los estándares de calidad y valores que yo considero importantes, la fundación podrá destinar hasta el 50% de sus recursos anuales para apoyar ese programa. Javier lo miró sin comprender. ¿Qué significa eso? Significa que tu centro de capacitación califica para recibir 1 millón de pesos al año de la Fundación Villarreal. Don Arturo aparentemente anticipó que alguien, probablemente tú, iba a crear exactamente el tipo de programa que él siempre quiso crear. Javier sintió un escalofrío. Incluso desde la tumba, don Arturo seguía cuidando de su visión. Con ese 1 millón de pesos adicional al año, Javier pudo expandir el centro de capacitación dramáticamente. Abrió una segunda sede en la colonia Iztapalapa, una de las zonas más pobres de la ciudad, y una tercera en Nezahualcóyotl. Cada sede ofrecía cursos gratuitos en albañilería, plomería, electricidad, carpintería y soldadura. 3 años después de la muerte de don Arturo, Construcciones Villarreal Morales era una empresa sólida, con 50 empleados permanentes y contratos por más de 30 millones de pesos al año. El centro de capacitación había graduado a más de 800 estudiantes, el 70% de los cuales habían conseguido empleos formales en el sector de la construcción. Una mañana de junio, Javier estaba en su oficina revisando propuestas cuando Rodrigo entró con expresión seria. Javier, necesito hablar contigo sobre algo personal. Claro, siéntate. ¿Qué pasa? Rodrigo tomó asiento y respiró profundo. He estado pensando mucho sobre mi vida y sobre lo que quiero hacer a largo plazo. Estos 3 años trabajando contigo han sido los más significativos de mi vida. He aprendido más sobre trabajo, sobre valores, sobre lo que realmente importa que en todos mis años anteriores juntos. Me alegra escuchar eso, Rodrigo. Pero también me he dado cuenta de algo. Aunque amo el trabajo que hacemos aquí, creo que mi verdadera pasión está en la educación, en ayudar a otros a descubrir el valor del trabajo manual, como yo lo descubrí. Javier asintió, entendiendo hacia dónde iba la conversación. Quiero dedicarme completamente al centro de capacitación, no como coordinador, sino como director de tiempo completo, y quiero expandirlo más allá de Ciudad de México. Quiero abrir sedes en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Quiero que este programa llegue a todo el país. Javier sonrió. ¿Sabes qué, Rodrigo? Creo que es una idea excelente, y creo que tu padre estaría muy orgulloso de escuchar esto. Durante los siguientes meses, trabajaron juntos en un plan para convertir el Centro de Capacitación Villarreal Morales en una organización independiente sin fines de lucro. La Fundación Villarreal aumentó su apoyo financiero, y Javier donó uno de los pisos del edificio de Insurgentes Sur para servir como oficinas centrales del programa expandido. Rodrigo renunció formalmente a Construcciones Villarreal Morales para dedicarse completamente a la nueva organización. Su despedida fue emotiva. Los trabajadores, que al principio lo habían visto con escepticismo, ahora lo respetaban genuinamente. Muchachos, dijo Rodrigo en su último día, cuando llegué aquí hace 3 años, era un hombre arrogante y perdido que no entendía el valor del trabajo honesto. Ustedes me enseñaron no solo a mezclar cemento y colocar tabiques, sino a respetar el oficio y a las personas que lo practican. Les estoy eternamente
eternamente agradecido. Daniel, que ahora era supervisor de uno de los equipos, habló en nombre de todos. Rodrigo, cuando llegaste, pensábamos que eras solo otro rico jugando a ser trabajador, pero demostraste que realmente querías aprender y cambiar. Eso se respeta. Buena suerte con el nuevo proyecto. 5 años después de la muerte de don Arturo, el Centro de Capacitación Villarreal Morales tenía sedes en 12 ciudades de México y había graduado a más de 5,000 estudiantes. Rodrigo era ahora un experto reconocido en educación técnica y era frecuentemente invitado a conferencias internacionales para compartir el modelo mexicano de capacitación en oficios. Javier, por su parte, había mantenido Construcciones Villarreal Morales como una empresa sólida pero conscientemente limitada en tamaño. Rechazaba contratos que requerirían crecer más allá de sus 70 empleados actuales porque quería mantener la cultura de calidad y respeto que don Arturo había valorado. Una tarde de noviembre, Javier estaba supervisando una reparación en el edificio de Insurgentes Sur cuando recibió una llamada de Rodrigo. Javier, necesito que vengas al centro de capacitación ahora. Hay alguien que quiero que conozcas. Cuando Javier llegó, encontró a Rodrigo en la oficina con un joven de aproximadamente 23 años, delgado, con manos callosas que delataban trabajo manual. Javier, te presento a Arturo Villarreal Sánchez. Javier miró al joven con confusión y luego miró a Rodrigo con sorpresa. ¿Tu hijo? Rodrigo sonrió con una mezcla de orgullo y emoción. Sí, Arturo vivió con su madre en Guadalajara desde que nos separamos cuando él tenía 5 años. Lo vi poco durante sus primeros años, cuando yo estaba desperdiciando mi vida en California. Pero en estos últimos 5 años hemos reconstruido nuestra relación. El joven Arturo extendió su mano hacia Javier. Mucho gusto, señor Morales. Mi padre me ha contado mucho sobre usted y sobre mi abuelo. Llámame Javier, por favor. Y el gusto es mío. Rodrigo continuó. Arturo acaba de terminar su ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara. Podría conseguir trabajo fácilmente en cualquier constructora grande, pero ha decidido que quiere empezar desde abajo, como yo lo hice. El joven Arturo intervino. Mi padre me contó toda la historia, cómo mi abuelo dejó su herencia a personas que la merecían más que a quienes llevaban su apellido, cómo usted le dio una segunda oportunidad a mi padre cuando no tenía obligación de hacerlo, y cómo juntos han construido algo que mi abuelo habría estado orgulloso de ver. Quiero pedirle permiso para trabajar en Construcciones Villarreal Morales, continuó el joven, no como ingeniero, sino como aprendiz de albañil, igual que mi padre lo hizo. Quiero aprender el oficio desde los cimientos, literalmente. Javier miró a Rodrigo, quien asintió con aprobación. ¿Estás seguro de esto, Arturo? Ser ingeniero civil en una constructora grande paga mucho mejor que ser aprendiz de albañil. Estoy completamente seguro. Mi abuelo construyó su fortuna porque entendía el trabajo desde el nivel más básico. Mi padre encontró su propósito cuando dejó de lado su arrogancia y aprendió a trabajar con sus manos. Yo quiero seguir ese mismo camino. Javier sonrió. Entonces, bienvenido al equipo. Pero te advierto lo mismo que le advertí a tu padre. Aquí no hay trato especial. Vas a empezar desde abajo y vas a progresar solo si demuestras que te lo mereces. No esperaría nada menos. El joven Arturo comenzó a trabajar el siguiente lunes y, para sorpresa de nadie que conociera la historia, demostró ser tan dedicado y humilde como su padre había sido. Daniel, quien ahora era gerente de operaciones de Construcciones Villarreal Morales, tomó al joven bajo su protección. Es raro, le comentó Daniel a Javier un viernes por la tarde. Hace 5 años yo era un chavo desempleado que no sabía ni sostener una pala correctamente. Ahora estoy enseñándole el oficio al nieto del hombre que indirectamente hizo posible que yo tuviera esta oportunidad. Ese es exactamente el tipo de ciclo que don Arturo quería crear, respondió Javier. No solo construimos edificios, Daniel, construimos oportunidades que se multiplican a través de generaciones. 2 años después, en el 10º aniversario de la muerte de don Arturo Villarreal, Javier, Rodrigo y el joven Arturo organizaron un evento especial en el edificio de Insurgentes Sur. Invitaron a todos los graduados del Centro de Capacitación, a todos los empleados actuales y pasados de Construcciones Villarreal Morales y a las familias de todos ellos. Más de 1000 personas llenaron el patio del edificio. Había albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros y soldadores. Había jóvenes que habían llegado al programa sin recursos y que ahora tenían sus propios negocios.
Había padres de familia que habían transformado sus vidas aprendiendo un oficio digno. Javier subió al pequeño escenario que habían montado para la ocasión. Amigos, comenzó, estamos aquí para honrar la memoria de un hombre que entendió algo fundamental, que el verdadero valor de una persona no se mide por su apellido o su cuenta bancaria, sino por su carácter y su disposición para trabajar honestamente. Javier hizo una pausa mirando a la multitud. Don Arturo Villarreal me dio una oportunidad cuando yo más la necesitaba. Pero más importante que el dinero o las propiedades que me heredó, me dio un ejemplo de cómo vivir con integridad y cómo usar los recursos que uno tiene para ayudar a otros. Algunos de ustedes me han preguntado por qué hago esto. ¿Por qué mantengo una empresa conscientemente pequeña cuando podría crecer mucho más? ¿Por qué dono tanto dinero al centro de capacitación cuando podría guardármelo? La respuesta es simple, porque no estoy tratando de construir un imperio, estoy tratando de construir un legado. Javier señaló hacia la multitud. Cada uno de ustedes es parte de ese legado. Cada casa que construyen, cada familia que mantienen con su trabajo honesto, cada joven al que le enseñan el oficio, es parte de un ciclo virtuoso que don Arturo inició y que ahora nos toca a nosotros perpetuar. Rodrigo subió al escenario junto a Javier. Mi padre me enseñó una lección que tardé 40 años en aprender, que el trabajo manual no es inferior a ningún otro tipo de trabajo. De hecho, es fundamental. Sin albañiles, sin plomeros, sin electricistas, sin carpinteros, nuestra civilización no podría existir. Yo desperdicié años de mi vida despreciando el oficio que mi padre amaba. Traté mal a las personas trabajadoras, incluyendo a Javier, pero Javier me dio una segunda oportunidad que no merecía, y esa segunda oportunidad cambió mi vida completamente. El joven Arturo también subió al escenario. Yo nunca conocí a mi abuelo, dijo. Murió antes de que yo pudiera entender quién era realmente, pero a través de las historias de mi padre y de Javier siento que lo conozco, y quiero que sepan que voy a dedicar mi vida a continuar su visión, crear oportunidades para personas que tienen el talento y la voluntad, pero no tienen los recursos. Esa noche, después de que todos se fueron, Javier, Rodrigo y el joven Arturo se quedaron solos en el edificio. Se sentaron en el patio, bajo las estrellas, compartiendo historias sobre don Arturo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Rodrigo. Cuando mi padre hizo ese testamento, yo lo vi como un acto de rechazo. Pensé que me estaba castigando por no ser el hijo que él quería. Pero ahora entiendo que fue exactamente lo contrario. Fue el último y más grande regalo que pudo darme. Me obligó a enfrentar mi arrogancia y mi vacío, y me puso en el camino hacia encontrar un propósito real en mi vida. Javier asintió. Pierre, tu padre me dijo una vez que el verdadero éxito no es acumular riqueza, sino crear valor que perdure después de que te vayas. Creo que él logró exactamente eso. El joven Arturo miró el edificio a su alrededor. Mi abuelo construyó una fortuna, pero ustedes dos están construyendo algo mucho más valioso. Un sistema que convierte oportunidades en más oportunidades, que transforma vidas, que transforman otras vidas. Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mañana empezamos con 30 estudiantes nuevos en la sede de Puebla, dijo finalmente Rodrigo. Y la semana que viene abrimos la sede de Tijuana. Y yo tengo que supervisar el inicio de 3 proyectos nuevos, agregó Javier. 2 edificios residenciales y un centro comunitario. Y yo, dijo el joven Arturo, tengo que seguir aprendiendo. Daniel me va a enseñar técnicas avanzadas de cimbrado la próxima semana. Rodrigo sonrió. Mi padre estaría tan orgulloso de ver esto. Tu padre lo está viendo, respondió Javier. Estoy seguro de eso. 15 años después de aquel día cuando Rodrigo despidió a Javier de la casa de Polanco, Construcciones Villarreal Morales seguía siendo una empresa sólida y respetada. El Centro de Capacitación Villarreal Morales tenía presencia en 20 estados de México y había graduado a más de 20,000 estudiantes. Y el joven Arturo Villarreal Sánchez, después de trabajar 5 años como albañil y otros 5 como supervisor, había sido nombrado director de operaciones de toda la organización. Pero lo más importante era el impacto invisible, las familias que habían salido de la pobreza gracias a que alguien aprendió un oficio digno, los jóvenes que habían evitado caer en malos caminos porque encontraron un propósito en el trabajo manual, las comunidades que se habían fortalecido
establecido porque tenían trabajadores capacitados y honestos. Una mañana de marzo, exactamente 25 años después de que Javier conociera a don Arturo, recibió una carta certificada. Era del licenciado Castillo, quien ahora tenía 85 años, pero seguía administrando la Fundación Villarreal. La carta decía: «Estimado Javier, como ejecutor del testamento de Arturo Villarreal, es mi deber informarte que se ha cumplido una cláusula final que estaba condicionada al tiempo. Arturo estableció que si después de 25 años de su muerte, su herencia había sido usada de manera que él consideraría digna y honorable, entonces habría una disposición final. He evaluado cuidadosamente lo que has hecho durante estos 25 años. Has mantenido tu integridad, has ayudado a miles de jóvenes, has transformado vidas y has perpetuado los valores que Arturo consideraba sagrados. Por lo tanto, es mi honor informarte que el restante del patrimonio de Arturo Villarreal, aproximadamente 50 millones de pesos que han estado acumulando intereses en un fideicomiso especial, ahora pasa a ser tuyo, con la única condición de que continúes el trabajo que has estado haciendo. Arturo me dijo una vez: si después de 25 años Javier sigue siendo el hombre que creo que es, entonces merece esto y mucho más. Y si no lo es, entonces el dinero irá a la Fundación General. Javier, eres el hombre que Arturo creía que eras. Atentamente, licenciado Fernando Castillo». Javier leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que decía. Después de un momento, marcó el teléfono de Rodrigo. «Rodrigo, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tienes que ver». Cuando Rodrigo llegó y leyó la carta, se quedó sin palabras. Mi padre planeó esto desde el principio. Te puso a prueba durante 25 años. «No fue una prueba», respondió Javier suavemente. «Fue una apuesta. Tu padre apostó a que yo seguiría siendo quien era, y yo simplemente fui yo mismo». Rodrigo abrazó a Javier, algo que nunca habían hecho antes, a pesar de todos los años trabajando juntos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Mi padre me dio exactamente lo que yo merecía en ese momento, suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para seguir siendo irresponsable, y te dio a ti exactamente lo que merecías, una oportunidad para demostrar quién eras realmente. Y ambos usamos lo que recibimos de la manera correcta». Exacto. Con esos 50 millones adicionales, Javier y Rodrigo pudieron expandir el centro de capacitación a toda Latinoamérica. Abrieron sedes en Colombia, Perú, Chile y Argentina. El modelo de capacitación gratuita en oficios, combinado con colocación laboral y apoyo continuo, fue replicado en docenas de ciudades. Pero Javier nunca cambió su estilo de vida. Siguió viviendo en su modesto departamento en Polanco, seguía conduciendo una camioneta sencilla, seguía visitando las obras personalmente para asegurarse de que el trabajo se hiciera bien. Seguía siendo, en esencia, el mismo albañil honesto que había saltado la cerca de la casa de don Arturo 25 años atrás para ayudar con una pared que se derrumbaba. En su oficina, enmarcado junto a su escritorio, tenía la carta original que don Arturo le había dejado. La leía cada mañana antes de empezar el día, como un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Una tarde, poco antes de su retiro, el joven Arturo, que ya no era tan joven, tenía 48 años, entró a la oficina de Javier. «Javier, hay algo que he querido preguntarte durante años, pero nunca encontré el momento correcto. Dime, Arturo, ¿alguna vez te arrepentiste? Me refiero a todo esto. Podrías haber tomado el dinero de mi abuelo y vivir como millonario el resto de tu vida, pero en lugar de eso, lo invertiste todo en ayudar a otros. ¿Alguna vez pensaste, debí haberme quedado con más para mí?» Javier se reclinó en su silla, pensando en la pregunta. «¿Sabes qué es lo más extraño? Nunca me sentí como que estaba haciendo un sacrificio. Cada peso que invertí en el centro de capacitación, cada oportunidad que le di a un joven, cada vez que elegí ayudar en lugar de acumular, todo eso me hizo más feliz de lo que cualquier cantidad de dinero en el banco podría haberme hecho. Tu abuelo entendió algo que mucha gente nunca entiende. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das y en el impacto que dejas». Arturo asintió lentamente. «Voy a recordar eso cuando sea mi turno de liderar esta organización. Sé que lo harás. Eres digno nieto de tu abuelo». Javier Morales se retiró formalmente a los 68 años, exactamente 43 años después de recibir su primera caja de herramientas de su padre. Para ese entonces,
entonces, el Centro de Capacitación Villarreal Morales operaba en 73 ciudades de 9 países latinoamericanos y había graduado a más de 100.000 estudiantes. En su última aparición pública, durante la inauguración de la sede número 74 en Buenos Aires, Javier dio un discurso que fue transmitido por internet a todas las sedes. Amigos, comenzó, su voz todavía fuerte a pesar de su edad. Hace 43 años, un hombre me dio una oportunidad que cambió mi vida, no porque me diera dinero, sino porque vio en mí algo que yo mismo no sabía que tenía, la capacidad de hacer el bien con los recursos correctos. Durante todos estos años, he tratado de honrar esa confianza de la única manera que sé, pasándola hacia adelante. Cada uno de ustedes que ha pasado por nuestros programas es parte de ese legado, y cada persona a la que ustedes ayuden en el futuro extenderá ese legado aún más. Don Arturo Villarreal me enseñó que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que construyes. Y no me refiero solo a edificios de concreto y acero, me refiero a construir vidas, construir oportunidades, construir esperanza. Javier hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras de los cientos de graduados presentes. Nunca olviden de dónde vienen, nunca pierdan de vista el valor del trabajo honesto y nunca dejen de buscar maneras de ayudar a otros a subir la escalera que ustedes ya subieron. Porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas en el banco o cuántas propiedades tengas a tu nombre. Lo que importa es cuántas vidas tocaste positivamente, cuántas oportunidades creaste, cuántos ciclos virtuosos iniciaste. Gracias a todos ustedes por ser parte de este sueño. Gracias por demostrar que cuando das una oportunidad a alguien con hambre de aprender y voluntad de trabajar, no solo cambias una vida, cambias el mundo. 2 años después de su retiro, Javier Morales falleció pacíficamente mientras dormía, rodeado de su familia. Su funeral fue uno de los más grandes que Ciudad de México había visto en años. Miles de personas, desde exitosos empresarios hasta humildes trabajadores de la construcción, vinieron a despedirse del hombre que había transformado tantas vidas. Rodrigo Villarreal dio el elogio fúnebre. Javier Morales era un albañil, comenzó, pero esa palabra no alcanza para describir quién era realmente. Era un constructor en el sentido más profundo de la palabra. Construyó vidas, construyó esperanzas, construyó un futuro mejor para miles de personas. Mi padre le dio una oportunidad a Javier hace 45 años, pero la verdadera genialidad de mi padre fue reconocer en Javier lo que todos nosotros llegamos a ver. Un hombre de integridad inquebrantable que usaría cualquier recurso que recibiera no para su propio beneficio, sino para el bien de otros. Javier pudo haberse retirado rico y famoso, pudo haber construido un imperio comercial, pudo haber vivido en el lujo, pero en lugar de eso, eligió una vida de servicio, una vida dedicada a dar oportunidades a otros. Rodrigo tuvo que hacer una pausa para controlar sus emociones, y por eso, aunque hoy lloramos su pérdida, también celebramos su vida extraordinaria. Porque Javier no murió rico en términos de dinero, pero murió inmensamente rico en términos de impacto, de legado, de vidas transformadas. El joven Arturo, ahora director general de toda la organización Villarreal Morales, también habló. Javier me enseñó que el apellido que uno lleva no define quién uno es. Lo que define quién eres es lo que haces con las oportunidades que recibes. Mi abuelo me dio un apellido prestigioso. Javier me enseñó a honrarlo. En los años siguientes, la organización Villarreal Morales continuó creciendo. Bajo el liderazgo de Arturo, expandieron sus programas a toda América Latina y comenzaron a explorar expansión a África y Asia. El modelo de capacitación gratuita en oficios, combinado con colocación laboral y apoyo continuo, fue reconocido internacionalmente como uno de los programas más efectivos para combatir la pobreza y crear movilidad social. Pero el verdadero legado de Javier Morales no estaba en el tamaño de la organización o en el número de graduados. Estaba en los ciclos virtuosos que había iniciado, jóvenes que recibieron oportunidades y luego crearon oportunidades para otros, albañiles que se convirtieron en maestros de obra, que abrieron sus propias empresas y contrataron a más graduados del programa, familias que salieron de la pobreza y luego donaron a la fundación para que otros pudieran hacer lo mismo. En la sede central
central del edificio de Insurgentes Sur, ahora un monumento histórico, protegido por el gobierno mexicano, había una placa que resumía todo. En memoria de Arturo Villarreal y Javier Morales, dos hombres de mundos diferentes, unidos por valores compartidos, que entendieron que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que construyes, que su ejemplo inspire a futuras generaciones a usar sus talentos y recursos no solo para su propio beneficio, sino para el bien común. Y así, la historia que comenzó con un albañil sin hogar, salvando a una millonaria de una pared que se derrumbaba, terminó transformándose en un movimiento global que ha tocado cientos de miles de vidas. Una historia que demuestra que cuando das una oportunidad a alguien con el carácter correcto, no solo cambias una vida, inicias un ciclo virtuoso que puede durar generaciones. Porque al final, el verdadero legado no son los edificios que construyes, ni el dinero que acumulas. Es el impacto positivo que dejas en el mundo, las oportunidades que creas para otros y los ciclos virtuosos que inicias y que continúan mucho después de que te vayas.